Muy bien, vamos a ver funciones elementales en variable compleja, tercer año, ingeniería mecánica, cálculo avanzado. ¿A qué llamamos funciones elementales en variable compleja? Bueno, a las funciones más importantes, entre las que tenemos a todas las trascendentes, la función exponencial, función logaritmo, trigonométricas, hiperbólicas y sus inversas. La idea es aquí ver cómo obtenemos u y cómo obtenemos b para cada una de estas funciones. Muy bien, vamos a iniciar con el cálculo de u y b de una función exponencial. Para poder determinarlo, lo que hacemos directamente es reemplazar en la variable z al par complejo x más y por y, y operando algebraicamente y teniendo en cuenta la relación de Moivre, llegamos a que u sea la x por el coseno de y b es a la x por el seno de y. También, como siempre recomendamos, si nosotros usamos el software matemática y allí la sentencia complex expand, indicándole que z es la variable conjugada x más y por y, obtenemos directamente la expansión de esta función en u y en b. Es muy sencillo de verificar que las operaciones con exponentes y las propiedades de las funciones exponenciales en variable real son todas aplicables a las funciones exponenciales en variable compleja. ¿Qué pasa con la derivada? Bueno, nosotros podemos calcular la derivada a través de cualquiera de las dos maneras que vimos en las clases anteriores. En este caso, si nuestra función es a la z, calculamos la derivada de u respecto de x más y por la derivada de b respecto de x, podemos ver muy fácilmente que vuelve a reiterarse con e a la z. Si queremos calcular el valor de esta función en algún punto particular, reemplazamos este punto en la función, operando algebraicamente, y se obtiene muy sencillamente el valor numérico. Ahora, si lo hacemos en matemática, la primera salida que nos va a dar el programa es una expresión simbólica, mientras que si le pedimos que lo calcule de manera numérica, nos retrotrae a ese valor directamente, sin ningún tipo de cálculo previo. Vamos a las trigonométricas. Teniendo en cuenta la fórmula de Moivre, nosotros definimos como e a la i por z como coseno de z más i por el seno de z, y e a la menos i por z como el coseno de z menos i por el seno de z. Si nosotros sumamos las dos expresiones que tenemos aquí, la 1 más la 2, tenemos que el coseno de z queda en función de la semisuma de dos exponenciales, una con exponente positivo, otra con negativo, dividido 2. Y si expandimos esas dos exponenciales, llegamos a la expresión del coseno de z como coseno de x por el coseno hiperbólico de y, menos y por el seno de x, seno hiperbólico de y. Esto lo ratificamos con la sentencia complex expand y obtenemos lo mismo, por lo tanto, aquí está la expresión de u y aquí está la expresión de b. De la misma manera, si nosotros hacemos 1 menos 2, obtenemos el seno de z como ahora la semirrecta de las exponenciales dividido 2 por i. De la misma manera, expandimos las exponenciales complejas en senos y cosenos. Este i lo sacamos del denominador y tenemos esta expresión para u, seno de x por coseno hiperbólico de y, y esta otra expresión de b como seno hiperbólico de y por el coseno de x. De la misma manera, trabajando con la matemática, aquí tenemos que prestar especial atención a que si queremos el valor numérico, fíjense lo que ocurre si yo pido el seno complejo de 3 por i,
me lo expone primeramente como una equivalencia que expresa a I por el seno hiperbólico de 3, lo mismo puede pasar con el coseno, pero si le pido que me lo expanda, me lo expande en términos de U y de B, y si por último le pido que me lo calcule numéricamente, me da como salida el valor numérico que estoy buscando. Recuerden aquí que siempre los cálculos que hace el matemática considera que los argumentos están expresados como radianes y no como grados. El resto de las funciones trigonométricas se definen en variable compleja de manera similar a lo que se hace en función real. Para cada una de las funciones que tenemos aquí, tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes. Siempre se reemplaza, para obtener la expresión, la función expandida en seno y coseno o la función como exponente. Es indistinto. El resultado siempre va a ser el mismo. No obstante, para más cálculos más sencillos, lo que nosotros hacemos es trabajar con el complex expand, y fíjense que, por supuesto, digamos, sale mucho más rápido la expresión de U y de B en cada uno de los casos. En este caso tenemos de la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Manipular esto algebraicamente y con virome y papel siempre puede llevar a errores. Muy bien, aquí ponemos un ejemplo de cómo trabajar con el matemática. Tenemos 3 sentencias. En la sentencia número 12 le pedimos al programa que nos calcule la tangente de 3 menos i, y como les había comentado anteriormente, nos da como respuesta una equivalencia, ¿sí? Una identidad. I por la tangente de 1 más 3 por i, es decir, ordena a través de igualdades este resultado. Sin embargo, le digo en el segundo, la sentencia 13, que me lo expanda, ya me lo expande simbólicamente con U y con B, y por último, le pido aquí que me haga el cálculo numérico y por fin me da el resultado numérico, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué pasa con las derivadas? Pasa lo mismo que nosotros estamos acostumbrados a visualizar en cálculo real. Si nosotros calculamos la derivada del seno a través de la derivada de u respecto de x más y por la derivada de b respecto de x, obtenemos el coseno. Es claro y muy sencillo de observarlo. Esto que está aquí no es otra cosa que el coseno de z. Y al mismo tiempo, si quiero derivar el coseno de la misma manera, utilizando derivada de u respecto de x más y por derivada de b respecto de x, obtengo el menos seno de z. Expandiendo, aquí lo que dijimos directamente es que expanda, complex expand de la derivada del seno de z respecto de z, y claramente se ve que es el coseno de z. Y aquí utilizamos la misma asistencia diciendo que derive el coseno de z respecto de z. Como puede verse fácilmente, estas funciones trigonométricas en variable compleja son analíticas, porque la derivada existe, por lo menos para estos dos casos, en todo el plano complejo. A este tipo de funciones llamamos función entera. Y cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Dejamos para ustedes que lo puedan comprobar tanto con el matemática como a mano. Vamos a ver las hiperbólicas. Si nosotros hacemos analogía con el cálculo de una variable, la definición del seno hiperbólico era de z, era e a la z menos e a la menos z dividido 2, y el coseno hiperbólico de z es e a la z más e a la menos z dividido 2. Aquí ya no vamos a hacer un trabajo algebraico, sino directamente aplicando la sentencia complex expand. Obtenemos u y b en cada caso, ¿sí? Siempre recuerden que u es la que va con la variable compleja y b es la real pura, como este producto de dos funciones, donde hay funciones trigonométricas y funciones exponenciales, y por ello
hiperbólicas indistintamente multiplicando entre sí. Todas las identidades para funciones hiperbólicas y para funciones trigonométricas que se utilizan en cálculo 1 siguen teniendo validez en la variable compleja, ¿sí? La derivada, bueno, ocurre exactamente lo mismo. Si yo derivo el seno hiperbólico, obtengo el coseno hiperbólico. Aquí lo podemos ver desde la expansión con la función complex expand. Y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Vamos a pasar ahora a la función logaritmo natural. Por definición, ya sabíamos que el logaritmo natural de z complejo es igual al logaritmo del módulo más i por el argumento más 2k por pi. ¿Qué ocurre si nosotros reemplazamos a z por x más i por i? Bueno, haciendo este reemplazo, nosotros tenemos que definir ahora el logaritmo principal, y es el logaritmo del módulo, que no es ni más ni menos que la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, más i por el argumento que lo identificábamos como la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Si nosotros hacemos esta expansión a través de matemática, la expresión, lo único que cambia aquí es que no aparece el arco tangente, aparece el argumento de x más i por i. Pero sigue siendo, digamos, el arco tangente de x más i por i. Matemática, por el argumento de un número complejo, entiende el ángulo en el primer cuadrante. Ahora, si nosotros definimos al complejo en forma polar, exponencial, más que polar, tenemos que el logaritmo principal es el logaritmo del módulo más i por tita, donde aquí u va a ser el logaritmo de ρ, del módulo, y b directamente va a ser el argumento. Si hacemos la expansión con el complex expand, y considerando ahora que z es la variable compleja expresada en exponencial, no expresada como binómica, obtenemos esta expresión. Muy bien, la función logaritmo es analítica y cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann y con las ecuaciones de Laplace, tarea que dejamos para que ustedes puedan resolver en la práctica. Y ahora vamos a las funciones elementales inversas. A diferencia de variable real, que solemos poner como arco, es decir, la inversa del seno de x es el arco seno de x, la del coseno es el arco coseno, etcétera, etcétera. Aquí en variable compleja utilizamos seno a la menos 1 y coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, para expresar la función inversa. Van a ver que tienen una relación directa con funciones logarítmicas. Por definición, el seno a la menos 1 de z, que es la inversa del seno, va a ser un número complejo w, sí o sí, el seno de w es igual a z. Muy bien. Ese seno de w, expresado como función de variable compleja, recuerden ustedes que está expresado como la semirresta de dos exponenciales. E a la i omega menos e a la menos i omega dividido 2 por i. Si yo opero algebraicamente, paso el 2i multiplicando al z, me queda la igualdad como que z por 2i es igual a e a la i omega menos e a la menos i omega. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Miembro a miembro, en esta igualdad, vamos a multiplicar por e a la i omega, de manera que e a la i omega por e a la menos i omega da 1. Entonces pasamos a tener esta expresión de aquí abajo. 2z por i por e a la i omega es igual a 2e, mejor dicho, e a la i por 2 omega menos 1. Con lo cual, si yo reordeno, me queda esta ecuación a resolver para determinar omega. Fíjense que se reitera
el E a la I omega, E a la I 2 omega. Por lo tanto, si yo hago un artificio matemático, es decir, hago un cambio de variable, y digo que T es igual a E a la I omega, me queda una ecuación cuadrática en T de segundo grado, que si la resuelvo, obtengo dos raíces, que son este valor que está aquí. ¿Sí? Resolviendo t cuadrado menos 2i por z por t menos 1, me queda que t es igual a i por z más menos la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Pongo el más, porque en definitiva ustedes saben que una ecuación cuadrática en, en números complejos tiene dos valores, y entonces, si yo vuelvo a cuánto vale t, que era e a la i omega, me queda e a la i omega igual a i por z más la raíz de 1 menos z al cuadrado. Que operando algebraicamente y resolviendo para omega, me queda esta expresión, que es menos i por el logaritmo de i por z más la raíz de 1 menos z al cuadrado. Que no es ni más ni menos que la expresión de z a la menos 1, que es lo que estaba tratando de determinar. Entonces, esta expresión, z a la menos 1, de seno de z a la menos 1, quiero decir, igual a menos i por el logaritmo natural de i por z más la raíz de 1 más z cuadrado, es la expresión de la inversa del seno de z. De la misma manera, trabajando algebraicamente, se determinan el resto de las funciones inversas, que están en un anexo en el aula virtual, como una plantilla de funciones inversas y de funciones elementales. Así que bueno, espero que este video que relata el PowerPoint les sirva a ustedes como para una guía cuando tengan la lectura de la teoría que se le indicó oportunamente en el aula virtual. Muchísimas gracias y hasta luego.